Hola, mi nombre es José Wilson Díaz Sánchez, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrio. En esta ocasión vamos a conocer de 4 casos diferentes donde se nos presentan algunos hechos procesales donde se violentan algunos principios que deben ser garantizados. En el caso número 1, pues los hechos nos dicen de que el señor Sandoval, hay un señor Sandoval que vende el 50% de una propiedad, lo vende a otros señores. Estos señores al final es la señora Sigüenza, que empieza a construir y agarra parte del inmueble donde ya está vendido. Pues entonces eh, el señor Sandoval pues pone un abogado y por medio de la querella pues se llega y logran detener a las personas porque han construido en un terreno ajeno. Pero de lo que se nos pide es de que identifiquemos los principios que han sido vulnerados. En este caso, pues siento que el principio vulnerado ha sido el de presunción de inocencia y este se encuentra en el artículo 6 del Código Procesal Penal y ahí establece que toda persona a quien se le impute un delito se debe presumir inocente y debe ser tratado en todo momento como inocente. Eso quiere decir, y aquí la acusación no basta con tratar al imputado culpable, sino que se debe tratar como inocente hasta que no se compruebe lo contrario durante el juicio. También nuestra Constitución pues también avala este principio en el artículo 12 y dice que toda persona a quien se le impute un delito se debe presumir inocente mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley. Las autoridades que afectaron estos principios, en primer lugar tenemos que fue el juzgado de paz de Cojutepeque, porque fue donde se dieron los hechos, ya que en la audiencia inicial, que es la primera que se hace, se decretó una medida tan fuerte como fue la detención provisional a los imputados Manuel Rodríguez y Manuel y Juan Meléndez. Pues yo considero que no fundamentaron de manera idónea si existía algún riesgo procesal, tal como lo se refiere al artículo 330 del Código Procesal Penal, que menciona el peligro de fuga, la obstaculización del proceso. En ese sentido, pues la medida adoptada por el juez fue automática, se dejaron llevar por los hechos o por lo de la petición que hacía Fiscalía en su momento y no consideró otras medidas de lo que habla el artículo 330 que pudo haber determinado. La Fiscalía también fue otro que afectaron los principios, pues ellos no fue necesario a la Fiscalía pedir la detención provisional, ya que según los hechos que se conocen es un caso que no era tan necesario y no aportó los elementos convincentes y que demostrara la necesidad de la medida aplicada. En el artículo 329 del Código Procesal menciona una serie de requisitos que se requieren para justificar una privación de libertad. Y entre los requisitos que puedo mencionar es que debe existir elementos de convicción suficientes para sostener una razonable existencia de un delito y también la probabilidad de la participación del imputado. Quizás como debieron haber actuado estas autoridades es que el juez debió considerar la excepcionalidad de la detención provisional y si de verdad podría existir un peligro de fuga, es decir, que los imputados se fueran del lugar donde residen. Y considero que dada la naturaleza según los hechos que se conocen, bien pudo el juez en algún momento decretar otra medida alterna, como por ejemplo que se estuviera presentando al tribunal a firmar o quizás una detención domiciliaria también. Eso es en lo que respecta al caso número 1. Bien, en el caso número 2, pues los hechos detienen al señor Contreras, Julián Contreras, y es procesado por el delito de contrabando de mercaderías cuando intentaba entrar de la República de Honduras hacia El Salvador. Pues se le encontraron 100 cajetillas de cigarro y se detiene por ese delito. Entre los principios que
que considero que fue violentado es el principio de la dignidad humana. Lo que sucede con este señor que detienen es que él padece de diabetes, entonces lo condena el juez y lo manda a guardar prisión a un penal, y en el penal pues no le dan la asistencia o los medicamentos que requiere para su salud. Este principio está fundamentado en el artículo 2 de la Constitución, cuando dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la moral. Entonces ahí está sustentado. También en el artículo 3 del Código Procesal Penal está este principio, que es el de la dignidad humana, y que el imputado y víctima tienen derecho a ser tratados con el debido respeto a su dignidad humana, especialmente cuando es relativo a la integridad física y moral, tal como sucedió en los hechos que se conocen. El juez de paz pudo haber decretado una detención provisional sin valorar el estado de salud del imputado. Pudo, según el artículo 332 del Código Procesal Penal, habla de cuando fueren necesario aplicar medidas alternativas a la detención provisional o sustitutiva. Es decir, el juez pudo haber mandado a un arresto domiciliar, pudo haberlo dejado firmando, y según los hechos, pues él se dejó llevar. El centro penal, cuando lo recibió por el juez, también pudo haber proporcionado sus medicinas a tiempo, la comida, así como lo había dicho el médico, para que él no cayera en el problema que cayó según los hechos. Entonces, en cuanto a qué pudieron haber hecho para poder solventar este principio, es que el abogado defensor, en su momento, eso no lo mencionan los hechos, pero pudo haber solicitado las medidas alternativas a la detención al juez. Y el juez, por lo consiguiente, también pudo haber considerado y aplicado el artículo 332 y pudo haber aplicado al menos el numeral 1, donde habla el arresto domiciliario en su propia residencia de vigilancia, y el numeral 4, que es la prohibición de salir del país. Con eso pues hubiera solventado. Bueno, entonces en el caso número 3, el principio que se ha vulnerado es el de la única persecución. En primer lugar, la Constitución habla de este principio y establece que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Y el Código Procesal Penal en el artículo 13 también sustenta y que dice que nadie podrá ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Entonces lo que sucedió acá es que las autoridades que afectaron este principio es la Fiscalía de la República por promover los hechos procesales en varias ocasiones, sabiendo que ya un juez ya había dado la absolución en este caso. En el caso del caso número 4, hay algunos principios que tenemos: el juicio previo, la inviolabilidad de la defensa y la duda razonable. También el Código Procesal Penal pues regula esto en el artículo 1, que ninguna persona puede ser considerada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme. Entonces, eso es lo que podemos hablar en cuanto a los casos, pues el trabajo lleva más detalles.